doctoras, docentes de las diferentes facultades de medicina del país, tengan ustedes muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del segundo programa de capacitación docente en simulación clínica que toca el tema de ECOE paso a paso, diseño, implementación y retroalimentación. Esta tercera sesión tiene como tema instrumentos de evaluación en el ECOE, paciente estandarizado y simulación. Antes de darle el pase correspondiente al doctor Víctor Tábara Córdoba, quien estará a cargo de la moderación de esta noche, queremos reiterarle el saludo del Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, que preside el doctor Luis Guarachi Quintanilla, así como también le damos la bienvenida al doctor Álvaro Prialé Ceballos, coordinador nacional de la red de simulación clínica que hace posible pues estos importantes temas de capacitación. Eh, Como le señalé, esta noche la moderación estará a cargo del doctor Víctor Tábara Córdoba. Él es médico cirujano, especialista en medicina de emergencias y desastres, tiene una maestría en salud pública y un diplomado en auditoría médica. Asimismo, el doctor Tábara es docente del Departamento Clínico Quirúrgico y director del Centro de Simulación Clínica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Piura. Es miembro de la Red Nacional de Centro de Simulación Clínica de ASPEFAN y coordinador macro de la macroregión norte de esta red. El doctor Tábara también es miembro de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, FLASIC. Doctor Tábara, adelante para que asuma usted la moderación de esta tercera sesión. Muchas gracias, José, muchas gracias. Muy buenas noches a todos los docentes que nos siguen en el curso. Bienvenidos, bienvenidos siempre. Estamos avanzando en este curso Taller ECOE, nuestra tercera sesión, y nos toca hoy avanzar hacia dos componentes esenciales que determinan la calidad de este proceso. Uno es la evaluación rigurosa del desempeño clínico y el otro es el realismo de los escenarios. En el ECOE, ustedes ya hemos visto las exposiciones anteriores y más de uno de ustedes, si no todos, tienen la experiencia de haber participado de un ECOE y saben que no basta con observar, que evaluar es convertir el desempeño clínico en evidencia objetiva, medible y defendible. Para abordar este componente fundamental tenemos el honor, para mí es un privilegio presentar al doctor Álvaro Prialé Ceballos, médico cirujano especialista en pediatría y con segunda especialidad en medicina intensiva pediátrica, maestro en educación, con mención en informática y tecnología educativa, instructor en simulación clínica por el Instituto de Simulación Médica, IMS, del Centro de Simulación Médica y División de Ciencias y Tecnología de la Salud de Harvard, MIT, y por el Grupo Europeo EUSIM. Además, es responsable actualmente desde el 2015 del Centro de Simulación Clínica de la Universidad Científica del Sur en Lima y presidente de la Red Peruana de Simulación adscrita a la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, ASPEFAM. Doctor, 12 años de experiencia en simulación. Estamos complacidos de tenerlo esta noche en este evento. Y para desarrollar el tema que ha mencionado José, lista de cotejo versus escalas globales, construcción de ítems observables, anclaje conductual, ponderación de criterios y estándares de aprobación. Adelante, doctor, lo recibimos con nuestras palmas virtuales, colegas, y le damos pase, doctor Perale, para que pueda hacer su presentación. Gracias, gracias, Víctor. ¿Se me escucha bien, cierto? Muy bien. Gracias, gracias. Bueno, como dicen, me ha tocado bailar con la más fea. Es un tema bastante complejo, técnico, que vamos a tratar de discurrir por él de la manera más ligera y clara posible. A ver, me avisan si es que se ve. Deme un segundito. Tengo para variar 20 ventanas abiertas.
¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Falta solamente que le dé la pantalla completa. ¿Ahora sí? Todavía, doctor. En la copita hay que dar. A ver su pantalla, pero no su presentación, doctor. Cuidado. Ya lo puse en modo presentación. A ver, de repente es cuestión de tiempo. Eh, ¿No? No se ve todavía, doctor, el PPT. Está ahí un aviso que dice está compartiendo pantalla, pero no sale. Mm, A ver, voy a dejar de compartir y volver. Y si no, les paso la presentación para que me ayuden porque algo puede estar pasando. A ver. Sí, claro, puede pasarla, doctor. Un intento más, ¿ya? ¿Sí ven mi pantalla? Ahora Ahora sí, se ve perfecto. la presentación. Construir instrumentos confiables. Eso. Bueno, a ver, vamos a tratar, como les decía, de hacerlo lo más simple y lo más eh, ligero posible. Hay una serie de conceptos acá cruciales que tienen que ver con psicometría avanzada en realidad y que para quienes tenemos algún rato en simulación y en evaluación y que hemos hecho COEs hace algunos años ya, mm, nos queda muy claro de que eran conceptos que tendríamos que haber incorporado muy precozmente y que con un poco el devenir de la experiencia se han ido haciendo evidentes que son indispensables para lograr los objetivos de calidad de una evaluación de este nivel, ¿no? Una evaluación que propone el observar desempeños, ¿no? Tanto como para ver su adquisición como para ver un nivel de logro suficiente para promoverlo, ya sea de un año al otro o incluso graduarse y todas las formas de uso que eventualmente puede tener un ECOE, ¿no? Entonces, eh, son temas bastante importantes que tengo la impresión que no muchas veces se les presta atención eh, y son, digamos, subdimensionados por el solo hecho de realizar finalmente una evaluación tipo ECOE, no teniendo todas estas características que hacen de la evaluación algo de calidad, ¿no? Entonces, vamos a hacer una reflexión general, ¿no? Recordando un poco que evaluar no es medir, no es calificar, al menos eso era un poco lo que en el modelo tradicional se proponía, ¿no? Teniendo la evaluación como una suerte de recolección de números o de puntajes que se sumaban y se promediaban, ¿no? Momento en el cual básicamente lo que se tenía era una medición de la retención y de la memoria, ¿no? No necesariamente la competencia. Pero en la realidad, en la actualidad, más que en la realidad, o en la realidad que es la actualidad, la evaluación clínica propone esa estructuración y entrenamiento del juicio, en buena cuenta, que es lo que como resultado la evaluación propone, que es interpretar ese desempeño eh, comparándolo contra estándares clínicos reales. Eso es en buena cuenta lo que debería, hoy por hoy, evaluaciones de esta naturaleza lograr. Para empezar a entrar un poco más en tema, recordarles el primer ECOE, ¿no? Que es atribuido a Ronald Harding, un metodólogo famoso, propulsor de la simulación y de la evaluación, que tenía un poco esta estructura, ¿no? Este, este primer ECOE aparece en 1979. Ahí está el artículo, digamos, que lo contiene.
que además es citado por la Asociación Mundial para la Educación de Profesionales de la Salud, la AMI, en su guía 81, ¿no? Y en este primer ECOE, como lo ven, habían 18 estaciones. De esas 18 estaciones, el 30%, esto es copia literal del artículo, estaban relacionados a la toma de historia clínica. El otro 30% a estaciones de examen físico, 20% a laboratorio, investigación de laboratorio, y 20% a interpretación, ¿no? Son una suerte de preguntas que habían relacionadas a. De hecho, ahí les hice un recuento cuántos de historia, cuántos de exámenes, o sea, cuántas estaciones habían en numéricas, ¿no? 3 relacionadas a historia clínica, 4 a examen físico, 4 de interpretación y 7 preguntas. Esa era la estructura que originalmente Jardín propone. Con esto tenemos de primera vista un ECOE bastante complejo en términos de número de estaciones. Pero si vemos el tipo de estaciones, no necesariamente cada una de ellas refleja un lugar físico, como eventualmente ahora se tiene como sesgo, ¿no? Ese sesgo de que cada estación es un espacio, ¿no? Esto estaría bastante lejos de la verdad. Y como complemento de este primer ECOE, también en el mismo artículo, tenemos la digregación, vamos a llamarla así, de la calificación en 3 partes, ¿no? Una en la parte general del paciente, de la información del paciente, que tiene que ver con historia clínica, lo que ven ustedes en el cuadro largo. Ojo que la calidad del gráfico es porque viene exactamente del original, en donde tenía, si es que el alumno había, no sé si se va a ver mi cursor, pero si se veía si el alumno había logrado satisfactoriamente o no, ¿no es cierto? Información acerca del dolor. Esta es una estación de dolor abdominal, en donde se tenía que ver si efectivamente logró ver el tipo de dolor, el sitio, la irradiación, ¿no? Periodicidad, duración, etcétera. Algunos otros datos como apetito, náuseas, pérdida de peso, y así en general, hábito defecatorio, etcétera. Esto era la parte técnica, digamos, cognitiva técnica, ¿no? En la B, la parte técnica de cómo tomar la historia clínica, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, si ocupaba las frases correctas, si le prestaba atención a las respuestas, si le hacía seguimiento a las respuestas del paciente, si tenía una aproximación sistemática, si utilizaba el tiempo correctamente, todo eso en la B. Entonces la A ya generaba un promedio hacia el final, la B otro promedio, y la C, la tercera parte, o digamos, la parte 3 o C, era la actitud del evaluador hacia el paciente, o sea, del participante o del alumno hacia el paciente, ¿no? Y acá teníamos, pues, si generaba confort o innecesario disconfort al paciente, si consideraba los sentimientos del paciente, si establecía un buen rapport, ¿no es cierto?, con el paciente. Entonces, se terminaban promediando estas estaciones. Con evaluaciones clínicas objetivas de este número de estaciones y con esta estructura de evaluación en cada una de ellas, porque esto es solamente el score de la estación 3, miren abajo, ¿no? La estación 3 es la toma de historia clínica. Se tenía, de acuerdo a Jardín, una evaluación válida y confiable. Y eso es un poco a donde quiero llegar, o donde vamos a llegar, de acuerdo al encargo, lo cual, como les decía, no va a ser sencillo, pero vamos a tratar de llegar de la mejor manera. Dicho esto, entonces, vamos a discurrir lo más rápidamente que podamos, un poco con algunas generalidades de la evaluación de los instrumentos. Veremos esta comparación entre listas de cotejo y escalas globales.
¿A qué se refieren estos ítems observables? El anclaje conductual, que quizás sea un término no muy conocido o muy dominado por todos, sin embargo es algo que estoy seguro que se ocupa. La ponderación de criterios, los estándares de aprobación y algo de validez y confiabilidad. Y también para poder entrar en tema con los términos un poquito más ajustados, muy rápidamente, términos extraídos de la Real Academia Española, del diccionario, como por ejemplo evaluar, evaluación o evaluar, que es estimar, apreciar, calcular el valor de algo, ¿no? Estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos, ¿sí? Como sinónimos, estimar, tasar, justipreciar, determinar. Competencia, pericia, aptitud o idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado. Sinónimos, habilidad, facultad, talento, destreza, disposición, suficiencia. Como desempeño, actuar, trabajar o dedicarse a una actividad. Acá tenemos como sinónimos ejercer, ocupar, dedicarse, profesar. Vamos a hablar mucho de competencia y desempeño y como no de evaluación. Como instrumento, objeto fabricado relativamente sencillo con el que se puede realizar una actividad o escritura, papel o documento con que se justifica o prueba algo, ¿no? Como sinónimos, herramienta, utensilio, implemento, aparato, artefacto, dispositivo. Juzgar, formar opinión sobre algo o alguien, ¿no? Valorar, conceptuar, entender. Si hablamos de confiabilidad y validez, como definición tendríamos la probabilidad, en términos, si hablamos de confiabilidad o fiabilidad, que es lo mismo, probabilidad de buen funcionamiento de algo. Si empezamos a entrar en educación, confiabilidad o fiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y reproducibles. Es decir, si mido varias veces lo mismo, obtengo resultados similares. Si hablamos de validez o válido, su definición habla de firme, subsistente, que vale o debe valer legalmente. Como sinónimos, vigente, legal, legítimo, firme, lícito, aceptable. ¿Ok? En educación es el grado en que un instrumento realmente mide lo que pretende medir, ¿no? ¿Estoy evaluando competencia clínica o solo memoria? Como ideas generales en términos de evaluación médica, tenemos que la evaluación implica juzgar, ¿no? ¿Y juzgar qué? Juzgar una competencia. Competencias que incluyen dominios como cognitivos, o sea, es decir, conocimientos, habilidades, es decir, procedimentales, y actitudinales, lo cual, por su complejidad, va a requerir de múltiples métodos, ¿sí? Entonces, esta competencia no puede ser evaluada con un solo método, se requiere de una combinación de herramientas que además debe estar inserto dentro de un sistema coherente, ¿sí? Y si bien la evaluación clínica no elimina el juicio humano, lo que tiene que hacer este tipo de evaluación es estructurar y entrenar ese juicio para que lidiemos con la variabilidad interobservador, ¿sí? Entonces, este juicio tiene que estar explícito dentro de estas herramientas que ahora veremos cuáles son, dentro de la evaluación médica, cuando ocupamos un ECOE, ¿no? Entonces, y esta última idea o reflexión de evaluación médica, que podría ser considerada una desventaja, que es que la evaluación condiciona el aprendizaje, es decir, el estudiante estudia de alguna manera lo que será evaluado, yo lo tomaría como una oportunidad, en realidad. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos claro que esto es lo que sucede, y esto en tanto la cultura de evaluación no cambie en nuestros alumnos, nosotros no logremos que cambie, el estudiante va a seguir preparándose para sus exámenes. Entonces nosotros tendríamos que aprovechar esa oportunidad y presentar en esos exámenes exactamente lo que nosotros queremos que ellos aprendan. Queda claro de que no hay manera de evaluarlo todo. Es decir, no se puede poner
todo el sílabo de un curso, las 16 semanas que eventualmente ocupa un ciclo, ponerlos todos dentro de un ECOE. Entonces, esta selección tiene que ser lo suficientemente cuidadosa como para que logremos incluir justamente lo que el alumno sí va a ocupar y sí va a prepararse para rendir ese examen. Estaríamos logrando, en realidad, en buena cuenta, lo que nosotros necesitamos mínimamente de la aprobación de un curso. Si hablamos de instrumentos, estamos hablando de herramientas, ¿no es cierto? Herramientas que son estructuradas ¿para qué? Para medir desempeño. Estos instrumentos debieran convertir las competencias en conductas observables. Y acá vamos a empezar a hablar en no mucho de constructo, porque esas competencias no son saberes, no son contenidos que el alumno debe expresar, no, son destrezas supremas, más grandes, que en realidad son como conceptos abstractos de lo que se tiene que observar. Y eso será imposible poder aterrizarlo en una evaluación si no se convierten en conductas observables que son finalmente evaluables, ¿no? Entonces, la evaluación va a terminar dependiendo en gran parte del instrumento. Y por lo tanto, el ECOE va a depender de los instrumentos que se ocupen en ese ECOE, ¿no? La calidad del ECOE va a depender en gran parte de esa calidad de instrumento que se ocupe. Entonces, ¿qué herramientas usar? En ECOE se proponen listas de cotejo y escalas globales. Ahora, no son lo mismo claramente, y acá tenemos alguna gráfica con las diferencias, ¿no? Tenemos la lista de cotejo o checklist que mide más la ejecución de acciones discretas, ¿no? Acciones específicas. Mientras que la escala global mide un poco más el desempeño, la calidad, digamos, integrada del desempeño y, por supuesto, la resolución de problemas. Tiene la lista de chequeo o de cotejo una alta consistencia interna, ¿no? Es muy buena para procedimientos técnicos, mientras que la escala global más captura dominios complejos, ¿no? Tipo habilidades no técnicas incluso, ¿no? Además de las técnicas, por supuesto. Entre las limitaciones tenemos en la lista de cotejo que suelen sobrevalorar la minuciosidad, es decir, el paso a paso, ¿no? No necesariamente tiene que ver con experiencia o experticia clínica. En cambio, la escala global sí depende mucho más del juicio del clínico, del evaluador, y eso puede convertirse en una limitación si es que este juicio clínico no ha sido bien expresado y no ha sido bien aterrizado dentro del instrumento. Entonces, la lista de cotejo, el checklist, es más para fases iniciales y para destrezas motoras, mientras que la escala global es esencial para discriminar niveles avanzados de formación. Entonces, en el ECOE lo que se propone, entendiendo de que ni la lista de chequeo por sí sola, ni la escala global va a generar una única herramienta válida, lo que se propone es la ocupación de ambos, ¿cierto? Entendiendo de que las estaciones podrían ser de diferente naturaleza. En listas de cotejo tenemos esto que veníamos comentando, ¿cierto? Que promueven la evaluación de acciones discretas, pero no necesariamente la evaluación de resolución de problemas, la toma de decisiones, no están hechas para ello, ¿no? Y si bien tienen esta alta consistencia interna, no necesariamente van a medir competencia clínica. Miden más ejecución de acciones específicas, a diferencia de la escala global, que más va a capturar el desempeño clínico integrado, ¿no? Entonces, una vez más, lo ideal es ese uso conjunto de checklist y escalas globales para aumentar la capacidad
de la explicación del desempeño durante una prueba tipo ECOE. Si hablamos de escalas globales, que dicho sea de paso no es lo mismo que rúbricas, tenemos que estas escalas son una herramienta válida y confiable que permite capturar dimensiones complejas del desempeño y discrimina niveles de formación. Esto especialmente cuando están ocupadas, diseñadas y ocupadas por evaluadores expertos, ¿no? Estas escalas globales permiten discriminar niveles capturando constructos relevantes de la competencia, ¿no? Entonces, recordando que los constructos son esos conceptos abstractos que tenemos. Doctor, perdón, se muteó su audio. Doctor Álvaro. No te escuchamos, Álvaro, ¿no? Álvaro, disculpe, no se le está escuchando, su micrófono está apagado, cambio. Hola, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, Ahora doctor, sí. muy bien. Ahora sí. Qué pena, se activó espontáneamente. A ver, vamos. Volvemos a compartir. ¿Te ve en pantalla? Sí, doctor. ¿Modo presentación? Sí, correcto. Ya, gracias. Ahí está Fede, ¿no? Ya está con nosotros. Acá estoy, sí, claro. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Bueno, entonces, teníamos que las escalas globales capturan estos constructos, ¿no? Relevantes de la competencia. Y esta captura depende del juicio clínico experto. Y acá insisto en la idea anterior o idea de hace algunos segundos atrás, ¿no? Estamos un poco acostumbrados que cuando hablamos de rúbricas, hablamos de que no debiera de alguna manera permitir, digamos, la apreciación del experto. Pero este juicio clínico experto está centrado en la construcción de la escala global, no necesariamente en el uso durante la ocupación del instrumento, ¿sí? Entonces, esto debe quedar bastante claro porque es precisamente una de las diferencias entre rúbrica y escala global, ¿no? En donde sí se permite este juicio clínico experto, pero tiene que ser estructurado y tiene que ser consensuado, ¿cierto? Entonces, estas escalas globales además van a permitir aspectos pues como comunicación, empatía y organización clínica, ¿no? Y por supuesto, la desagregación en dominios es el que permite o lo que va a permitir mejorar la sensibilidad del instrumento. Entonces, les decía que no es lo mismo una rúbrica que una escala global. Y acá tenemos algo de las diferencias, ¿no? El enfoque de una rúbrica es más por criterios, mientras que la escala global es más integrada, o sea, es más holística. La rúbrica es más analítica. El tipo de juicio está desagregado en la rúbrica, mientras que en la escala global está integrada. La estructura es de múltiples criterios en la rúbrica, mientras que en la escala global es de un solo juicio. La ponderación explícita en la rúbrica, se sabe cada uno de los descriptores cuánto pesa, mientras que en la escala global está implícita. Esos pesos o esa ponderación que vamos a ver en unos minutos más, está implícita en esta escala global, a diferencia de la rúbrica en donde es explícita. El uso que se le da principalmente a la rúbrica es más para evaluaciones formativas, ¿no? Tipo feedback detallado,
mientras que la escala global más para decisión global, ¿no? De estos exámenes, como por ejemplo los ECOES. El rol del evaluador en la rúbrica será el guiado por descriptores, mientras que en la global será el juicio de expertos. La validez será alta en ambos casos, pero en el caso de la rúbrica será una validez alta de contenido, mientras que en la global, escala global, alta de constructo. Y en cuanto a la confiabilidad, bueno, la rúbrica será más confiable si está bien diseñada, y la escala global más confiable dependiendo del evaluador, ¿no? Entonces, la rúbrica estructura el juicio mediante múltiples criterios con descriptores, mientras que la escala global sintetiza el juicio en una apreciación integrada del desempeño. Por lo tanto, es una herramienta más fácil y más dinámica para ocupar en un ECOE que una rúbrica, lo cual no significa que no se pueda ocupar. Sin embargo, está como más recomendada, ¿no? La escala global versus la rúbrica. Y acá tenemos una suerte de diferencia entre qué evalúa y qué pondera, o cómo pondera, entre checklist, rúbrica y escala global, ¿no? El checklist evalúa acciones y no pondera. Generalmente todas, no sé si se han dado cuenta, pero una lista de chequeo de 10 ítems, todas valen 1 punto, o todas valen 2, o todas valen dependiendo de la nota final. Y esto es parte de sus limitaciones. Mientras que la rúbrica evalúa desempeño por criterios y tiene, como les decía, una ponderación explícita, ¿no? Hay una puntuación por cada uno de los descriptores. En cambio, la escala global evalúa el desempeño global y pondera implícitamente. Esto, por ejemplo, es una escala global de un caso de dolor torácico, ¿no? Un síndrome coronario agudo, con un dominio de evaluación y manejo inicial, en donde tenemos niveles del 1 al 5, ¿no? Desde no logrado hasta el excelente. Y en la escala global, desde la sola, digamos, diagramación y presentación de la escala global, a diferencia de la rúbrica, tenemos esta suerte de estructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, el nivel 1 es como ven el descriptor, ¿no? No solicita el EKG, no pregunta por irradiación ni factores de riesgo, no inicia medidas básicas, y así va discurriendo por el competente, que pregunta por las características del dolor y radiación, solicita el EKG dentro de los 10 minutos, inicia tratamiento y monitorización, hasta llegar al excelente, ¿no? Que reconoce el síndrome coronario agudo en los primeros minutos, solicita ECG, monitoriza, trata, acceso venoso, anticipa. Entonces, su discriminación en términos de desempeño es, vamos a llamarle, más directa y más alta que lo que una rúbrica puede lograr, ¿no? Y sí es capaz de tener criterios críticos, luego de los cuales no se puede aprobar, es decir, no se puede aprobar teniendo puntaje en los dominios de menos peso, sumándolos, versus uno muy crítico, como sería, por ejemplo, no solicitar ECG, ¿no? O no reconocer el síndrome coronario agudo, o no iniciar medidas básicas, ¿no? Eso es un poco parte de las diferencias de la escala global. Y anclada, luego veremos cuando toquemos lo de anclaje conductual, a qué se refiere con anclada, ¿no? Que tiene que ver con la ocupación de algunos términos poco definidos. Ítems observables. Bueno, la competencia tiene que ser operacionalizada, es decir, tenemos que lograr llegar a que la competencia abstracta se pueda observar, ¿no? Lo lógico es poder ver a partir de esa línea de observación directa la conducta observable, que es lo que el estudiante hace, ¿no? ¿Qué podemos medir en el contexto de ese desempeño de ese participante, ¿no? Por ejemplo, se lava las manos antes de tocar al paciente. Eso es observable, ¿no es cierto? Sin embargo, existe una competencia abstracta, ¿no? Que tiene que ver con estos constructos que les mencionaba, que está muy relacionado con lo que el estudiante sabe,
pero que no es posible evaluarlo si no lo traducimos a conductas observables. Por ejemplo, el conocimiento de bioseguridad relacionado con se lava las manos antes de tocar al paciente, o profesionalismo, ¿no? Se dan cuenta cómo lo observable es que se lava las manos antes de tocar al paciente y el concepto abstracto detrás de ello es que tiene conocimientos de bioseguridad y por ello lo hace, y que es profesional y por eso lo hace. Eso es un poco la diferencia entre conducta observable y esa competencia abstracta o constructo que finalmente nosotros terminamos evaluando a través de esas conductas observables. Entonces, mientras menos conducta observable tengamos, mientras mayor interpretación tengamos que hacer de lo que estamos observando del alumno, menor acuerdo entre evaluadores tendremos y por lo tanto menos confiabilidad y menos validez. Ítems observables, en buena cuenta, implica traducir esas competencias que mencionábamos recientemente en conductas visibles, específicas, ¿no? Que permitan esa observación directa, si no de otra manera no podrán ser observadas, no podrán ser evaluadas, ¿no? Y si no pueden ser evaluadas a través de la observación, no pueden ser retroalimentadas, ¿no? Entonces, de esta manera podemos garantizar la validez y la utilidad del instrumento. Esto solo será posible si estas competencias abstractas se operacionalizan en comportamientos visibles y medibles. Entonces, estos instrumentos finalmente deben centrarse en lo que el estudiante hace, no en lo que es o sabe. Los ítems válidos, que son estos observables, tienen que poder, durante el desempeño clínico, ser visibles fácilmente y pueden ser detectables con la observación directa, ¿no? Cada conducta observable debe corresponder a un nivel esperado de competencia. Eso es lo que normalmente se incorpora cuando ocupamos estos ítems observables en estos instrumentos. Vamos a hablar algo de anclaje conductual. Cuando tenemos un desempeño bueno, adecuado o insuficiente, en realidad estamos teniendo un problema. Y esta gráfica que parece desenfocada, en realidad es adrede, que está desenfocada, porque esto es un problema. No es sencillo saber qué es exactamente implica tener un desempeño bueno, adecuado o insuficiente. Si tenemos un filtro, que son estos descriptores conductuales específicos, vamos a lograr tener algo más claro. Por ejemplo, prioriza adecuadamente el ABC y reconoce el deterioro clínico precoz. Ese es el desempeño bueno, pero descrito, ¿no es cierto?, a través de estos descriptores conductuales específicos. Entonces, cuando nos movemos con términos como bueno, adecuado o insuficiente, vamos a tener alta variabilidad. O sea, va a depender mucho del criterio de cada evaluador qué cosa es bueno, qué cosa es adecuado o qué cosa es insuficiente. Mientras que si nos movemos con estos descriptores conductuales específicos, como en el caso de la solución, vamos a tener un juicio estándar, ¿no?, que va a permitir justificar decisiones de aprobación o desaprobación, ¿no? Entonces, el anclaje conductual implica que cada nivel de la escala se tiene que definir o está definida mediante descriptores de conductas observables específicas, no términos vagos como ya veíamos, ¿no? Este anclaje exige descriptores específicos, evitando el uso de términos vagos no observables, ¿no? Una vez más, adecuado, correcto, insuficiente. De esta manera, este anclaje permite medir competencias clínicas y no medir percepciones, ¿sí? O imprecisiones. En las escalas globales sin anclaje van a depender excesivamente de la interpretación y generar esa variabilidad
entre evaluadores. Por lo tanto, necesitamos este anclaje conductual para estandarizar el juicio sin eliminarlo. Lo que termina logrando finalmente este anclaje conductual es convertir la escala en una herramienta defendible. Y este término es un término interesante porque permite que decisiones de aprobación o reprobación o desaprobación puedan ser sustentadas frente a los propios alumnos o autoridades dependiendo del tipo de impacto que tenga la evaluación. Cuando son evaluaciones de alto impacto, por ejemplo, qué sé yo, evaluaciones para graduación o sea, evaluaciones de grado, se tienen que ocupar herramientas de esta naturaleza que puedan ser fácilmente defendibles a través de la evidencia, ¿no? Y para eso se necesitan estas definiciones y evitar esos términos vagos, es decir, anclaje conductual. Si hablamos de ponderación de criterios, tenemos que tener claro que no todos los ítems pueden valer igual, ¿no? Así tenemos como errores críticos, ¿no? No pueden tener el mismo peso que acciones triviales. Por ejemplo, no reconocer un shock anafiláctico, como dice el ejemplo, no puede tener el mismo peso que presentarse o saludar y cosas como ellas, ¿no? Que no son digamos, no es que no sean importantes, sino que no pueden tener el mismo peso, ¿no? Entonces, si todos los ítems van a valer igual, vamos a terminar sobrevalorando acciones triviales y eventualmente pudiendo aprobar a participantes habiendo cometido algunos errores cruciales, ¿no? Entonces, la ponderación debe reflejar esa relevancia clínica real. Y así tenemos que esta ponderación implica asignar diferente valor a los ítems dentro de un instrumento. Ya sea de forma explícita, como puede ser en los checklists, o implícita, como puede ser en las escalas globales. Y todo esto para reflejar la relevancia clínica, como lo mencionábamos. Entonces, un error crítico no puede valer lo mismo que un detalle menor. Podemos terminar, si esto es así, sobrevalorando acciones triviales e infravalorando acciones críticas. Entonces, la ponderación debe ser coherente con el estándar de aprobación. Y eso es lo siguiente que vamos a mirar, ¿no? Entonces, no basta ponerle un peso a cada cosa, sino este peso tiene que estar alineado con la definición de competente. Y ahí vienen estos estándares de aprobación, que es lo siguiente que vamos a conversar. Entonces, las escalas globales van a funcionar porque el evaluador prioriza lo relevante, ignora lo accesorio e integra el desempeño global. Muy bien, veamos estándares de aprobación. Los estándares de aprobación no son simples puntos de corte, es decir, no son números arbitrarios, ni mucho menos promedios que permiten tomar decisiones sobre la clasificación, o sea, sobre aprobado o desaprobado, competente o no competente. Los puntos de corte tienen que representar el desempeño de un candidato mínimamente competente. En ningún caso promedios ni distribuciones estadísticas. Ese establecimiento entonces, además de no ser una operación matemática, sino un proceso, tiene que estar basado en el juicio de experto, ¿no? Y más aún definidos por paneles de expertos que comprenden no solamente el contenido, sino el nivel de desempeño esperado. Así tenemos, por ejemplo, como hay instituciones en las cuales los niveles de aprobación o los puntos de aprobación parecieran arbitrarios, pero son distintos al promedio sobre 20, que es la escala que normalmente nosotros utilizamos. Entonces tenemos instituciones que tienen, digamos, valores por arriba del 10.5 o del 11,
13, por ejemplo, en científica, y así hay eventualmente algunos números distintos que han sido producto de esos procesos de juicio de expertos o de paneles de expertos que definen cuál es ese punto de corte, ¿no? Entonces, el estándar de aprobación no necesariamente es a la mitad, y este gráfico adrede pone la línea esta que señalan las tres figuras, más cercano a lo aprobado que al reprobado. Es decir, si la escala es del 0 al 20, no se aprueba con 10.5 u 11, sino más adelante, independientemente de cuál sea ese número. Y ese número no refleja una operación matemática, sino un juicio de experto, ¿no? Explícito y reproducible. Entendiendo que un mal estándar genera falsos aprobados con un impacto pues, terrible sobre la seguridad del paciente en términos de profesiones de la salud. Entonces, los estándares de aprobación tienen ese proceso que depende de la conceptualización de lo que significa un candidato mínimamente competente, ¿no? Entonces, ese estándar tiene que ser justificable técnica y socialmente, entendiendo de que esto se ocupan muchas veces en evaluaciones de alto impacto o alta consecuencia, ¿no? Estos estándares, por lo tanto, no van a ser universales, sino van a depender del propósito del examen, de la institución, del contexto incluso nacional, ¿no? Proceso de establecimiento de estándares que además debe ser pues explícito, reproducible y documentado para garantizar la credibilidad. Vamos a hablar algo de validez. Cuando hablamos de validez, entendemos de que no es una propiedad del instrumento, ¿no? La validez es un argumento sustentado en la evidencia que justifica nuestras decisiones. Es un constructo finalmente, ¿no? Es decir, es un concepto que no se divide en tipos independientes y que se acumula progresivamente y que depende de la capacidad de la prueba para reflejar el desempeño real, no un entorno artificial. Y así tenemos que la validez se refiere al grado en que la evidencia y la teoría respaldan las interpretaciones de las puntuaciones de las pruebas. O sea, la validez es un constructo finalmente unificado. No se divide en tipos, ¿no? Independientes. Se entiende como un único sustento en múltiples fuentes de evidencia. No es, por lo tanto, la validez una propiedad del instrumento, sino es un argumento sustentado en múltiples fuentes de evidencia, ¿no? Las cuales van a justificar esas decisiones basadas en los resultados de la evaluación. Esta relación entre ítems y dimensiones debe ser coherente con el constructo. Y finalmente, la validez de la evaluación va a depender de su capacidad para reflejar el desempeño real en contextos auténticos. Confiabilidad, que es otra característica de la buena evaluación, es esta probabilidad de buen funcionamiento y de resultados reproducibles, ¿no? Como comenzábamos la conversación, si mido varias veces lo mismo, obtengo resultados similares, ¿no? Eso es una de las reglas importantes en simulación, ¿no? El número de observaciones será más importante que el tipo de instrumento utilizado incluso, ¿no? A más estaciones, mayor confiabilidad, ¿no? Y tenemos que confiabilidad o fiabilidad, que es lo mismo, se va a referir entonces al grado en que los resultados de una evaluación van a ser consistentes, reproducibles y libres de error aleatorio, ¿no? Estamos hablando de consistencia de puntuaciones obtenidas en diferentes repeticiones.
esta confiabilidad va a mejorar conforme aumenta el número de casos, las estaciones o las tareas evaluadas, ¿no? Evidentemente. Va a terminar siendo en cierto punto más importante las observaciones que el tipo de instrumento utilizado. Estos métodos altamente estandarizados, ¿no? Que hacen de estos instrumentos más confiables, eventualmente podrían reducir la autenticidad en el afán de ganar confiabilidad, ¿no? Entonces, si bien esta estandarización va a mejorar la confiabilidad, eventualmente podríamos perder algo de complejidad y realismo en la práctica. En síntesis, entonces, tenemos una suerte de ecosistema de la evaluación. Tenemos la necesidad de ocupar ítems observables, es decir, de capturar lo visible, de ocupar esta calibración con mejores descriptores a través del anclaje conductual. Tenemos también la necesidad de asignar un peso real de acuerdo a la relevancia dentro de la competencia, hablando de ponderación. Tenemos que seleccionar la herramienta o el conjunto de herramientas que sumadas den un mejor resultado, en este caso el checklist y la escala global. Y tenemos que, aplicando el juicio de expertos, lograr ese estándar de aprobación, ¿no? Que sea útil, adecuado y contextualizado a nuestra realidad. Entonces, un ECOE válido y confiable tendrá decisiones defendibles que finalmente protejan al paciente y que sean, además, reproducibles ante cualquier requerimiento, no solo de un alumno, sino de alguna autoridad o eventualmente otra instancia. Entonces, y esta es la última, solo para generar un poquito algo de conciencia respecto de lo que significa la evaluación. Creo que tenemos un imperativo ético que es de cambiar un poco la cultura de la evaluación de nuestros alumnos y de nuestros participantes, logrando que de alguna manera se acerquen más a su evaluación, que quieran y la abracen entendiendo de que es la mejor forma de poder identificar sus brechas para seguir avanzando, ¿no? Y que será la única manera de lograr esos aprendizajes profundos, ¿no? Esos aprendizajes que finalmente van a definir lo que serán nuestros futuros médicos del mañana, ¿no? Entonces, debiéramos lograr que nuestra simulación, de alguna manera, oriente esa mejora de ese futuro médico, ¿no? Esa mejora institucional y, cómo no, esa mejora de la calidad de nuestro sistema de salud a través de la evaluación, aunque les parezca mentira. Entonces, logrando esta suerte de evaluación auténtica, vamos a lograr alumnos más comprometidos con su aprendizaje, más comprometidos con su propia evaluación y su desarrollo en bien del país. Y eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario. Agradecemos al doctor Álvaro Prialé con nuestros aplausos virtuales, apreciados docentes. Doctor Prialé, lo felicitamos y agradecemos, como siempre, es tan valioso aporte, su experiencia, su entrenamiento que tiene en simulación. Y aquí hay una pregunta en el chat. Voy a leer las preguntas que hay en el chat. Dale. El doctor Miguel Ibáñez está con nosotros y nos pregunta: un alumno que resuelve el caso clínico delante del profesor, escribiendo y leyendo su hoja de respuestas, ¿es un ECOE? ¿Qué debe mejorar? Tal cual está planteada la pregunta. Y repítela, por favor, Víctor. Va. Un alumno que resuelve el caso clínico delante del profesor, escribiendo y leyendo su hoja de respuestas, ¿es un ECOE? ¿Qué debe mejorar? A ver, voy a interpretarla porque no la
termino de entender, pero si va por el lado de si el alumno debe tener o no, digamos, ayudas cognitivas, la rúbrica y cosas como ellos, la respuesta podría venir por el lado de que lo que nosotros observamos, no voy a hablar de COE todavía, ¿no? Vamos a hablar de actividades de simulación en general. Lo que nosotros observamos son desempeños en eventualmente el reconocimiento de la gravedad, el manejo oportuno de determinados problemas que ese caso presente, y cómo no, la derivación o el pronóstico final que ese caso amerite. Recordándoles además que las actividades de simulación todas se estructuran con preparación previa. Normalmente los alumnos saben qué cosa va a venir en la actividad que les toca. No estamos hablando de COE todavía, ¿sí? Estamos hablando de actividades de simulación. Entonces, si nuestras actividades de simulación están basadas en observar desempeños en un caso determinado, ¿no?, de mediana o de alta complejidad, no habría ningún problema con que los alumnos tengan no solamente ayudas cognitivas propias, sino el material que nosotros les compartiésemos. Eso es de cara a las actividades regulares. En buena cuenta y en resumen, no se trata de que el alumno no sepa qué caso es, que venga a descubrir o a lograr identificar qué caso es. No está hecho para eso. En todo caso pueden haber instancias en las cuales sí, pero básicamente son para desempeños en el manejo de determinados casos, ¿no? A veces pueden ser identificación o uso de protocolos, a veces pueden ser solamente el manejo del estado crítico, o a veces el sostener un estado postcrítico, posparo, X. Entonces, eso de cara a las actividades. De cara a los ECOES, en los ECOES lo que se propone es esas prácticas que han habido recurrentes, ahora hacerlas sin las ayudas regulares, porque en teoría hemos discurrido por evaluaciones a veces parciales, continuas, formativas, que han terminado en una evaluación sumativa, si ahí estamos o ahí queremos llegar, en donde efectivamente ya se ve ese desempeño sin lo que se conoce como andamiaje, ¿no? Todo eso que nosotros logramos acompañar en las primeras fases, luego en la sumativa, que ya va finalmente a calificarlo, porque querrámoslo o no, la institución nos pide una nota, pues ahí ya no hay la ayuda famosa, ¿no? No sé si le di respuesta a la pregunta, pero... Sí, va por ahí la pregunta. Hay una pregunta más para no hacer esperar mucho tampoco a nuestro próximo oponente. Aquí hay una pregunta si se pueden combinar en el ECOE una rúbrica con una escala global. Personalmente no lo haría. Primero porque son instrumentos muy similares, tienen algunas diferencias, digamos, discretas, pero son poco operativas las rúbricas dentro del ECOE. Nosotros lo casi descubrimos por, no sé cómo decirlo, por necesidad, cuando tuvimos que generar ECOEs, muchos ECOEs y muchas, digamos, evaluaciones para grandes series de alumnos, sentimos que las rúbricas eran muy complejas, muy engorrosas, muy grandes, muy difíciles de digerir por docentes que no necesariamente la habían hecho y que les costaba mucho interpretar cada uno de esos descriptores amplios de cada uno de esos niveles de logro. Y llegamos a lo que finalmente conocimos como escala global. Es algo así como que, mira, ya existía esto, sí, tal cual. Entonces hicimos una suerte de definiciones a partir de esos descriptores mucho más operativos que nos permitieron ser más fluidos. Y resulta que eso había sido una escala global. Entonces, ocupar ambos no le encontraría mucho el sentido. Lo que generalmente se ocupa, dependiendo de los niveles de complejidad de la estación, es una lista de chequeo, sí. Pero cuando el nivel de complejidad aumenta,
es más una escala global lo que se propone, no la combinación de Correcto. Rubin. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente al doctor Álvaro Prialé Ceballos, siempre disponible y aclarando nuestras dudas con sus respuestas. Gracias. Gracias, doctor. Lo invitamos entonces a seguir con nosotros en la sala